¿Qué tal? Estamos nuevamente con Marisol Pérez Tello, ya ha sido ministra de Justicia. Es probablemente una de las voces más autorizadas en nuestro medio para hablar del modo en que funciona ese sistema que debería protegernos, repararnos por los daños que nos imponen y tener una versión oportuna y justa sobre procesos penales. Marisol, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Muy bien, muy contenta de estar como siempre contigo en este espacio reflexionando sobre la justicia, que para mí en un Estado de Derecho es lo más importante, ¿no? La ley, el respeto a la ley y esta protección que deberíamos de recibir de parte del Estado. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. De hecho, esta conversación tiene por objeto no olvidarnos que junto a estas coyunturas desgastantes tenemos una agenda de asuntos públicos que discutir. Y entonces comenzaré preguntándote, no era el plan original, pero creo que hay que empezar por aquí. ¿Qué opinión te merece que estando a punto de cumplir un año desde el inicio de este periodo gubernativo, no hayamos tenido desde el Ministerio de Justicia una sola referencia que nos permita pensar que está por discutirse o que se está tomando en serio el papel de políticas públicas sobre justicia que aprobó el ministerio de Eduardo Vega antes de retirarse? Es lo que hemos conversado tantas veces, César, y que hay que volver a recordar porque tenemos la necesidad de no perder de vista lo importante, lo urgente, como bien ha señalado, y la coyuntura nos devora y no nos damos cuenta que hay un después de la salida de Pedro Castillo y probablemente del Congreso, ¿no? El día siguiente. Y eso hay que pensarlo. Y una de las cosas más importantes en el país es el problema del sistema de justicia. De la impunidad, por un lado, que es para mí la verdadera enfermedad, y de los síntomas de esa impunidad que los vemos siempre, corrupción, falta de seguridad ciudadana y demás. Siento que la oportunidad la perdieron porque hoy, con las investigaciones que tiene el presidente Castillo y la presunta vinculación a grupos de crimen organizado, difícilmente puede liderar una reforma del sistema de justicia. Sin embargo, como este es un tema institucional, sí se puede impulsar esta reforma desde el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y, por supuesto, el Ministerio de Justicia institucionalmente, ¿no? Más allá de los cuestionamientos del ministro de turno y, por supuesto, de la PCM, que lamentablemente es la gran responsable de que los primeros meses de Aníbal Torres no se haya convocado nada. Y claro, no llama la atención que siendo él hoy el premier tampoco le importe impulsar esta reforma, que no es un antojo ni es algo sacado del sombrero. Lo que hizo el ministro Eduardo Vega fue, primero, muy responsable, porque dijo, oh, esto no se le ocurre a un ministro, esto tiene años. Empezó con Seriajús, estos son todos los esfuerzos que se han hecho después de Seriajús y el riesgo de ir parchando. Las recomendaciones de Seriajús se fueron implementando en modo parche. Desde el Acuerdo Nacional por la Justicia en el que tuve el honor de participar, hasta la comisión de reforma, hasta el gran esfuerzo sistematizador de Eduardo y en el seno del acuerdo el haber arribado a una agenda de trabajo consensuado. Sí me parece muy irresponsable que no se haya continuado ese trabajo y que pensemos que el problema se resolvió con Inostroza. Inostroza fue digamos, la evidencia, o lo que pasó con el Consejo Nacional de la Magistratura, la evidencia de que las cosas no estaban bien. Hemos estado por años sin el número de fiscales que necesitábamos para nombrar un fiscal de la nación completo. Recién la Junta Nacional de Justicia está pudiendo ejecutar la separación de las personas que no ayudan al sistema. Entonces yo creo que eso debiera venir acompañado de un respaldo del poder político institucional del Estado. Y este es el espacio en el que de alguna manera podemos hacer sentir nuestra voz, y por eso te lo agradezco tanto, ¿no? Porque hay que recordarlo una y otra vez. Hoy viene el mensaje del 28 de julio, vendrán seguramente cambios a nivel de la presidencia del Congreso que podría poner en la agenda del legislativo el impulso del sistema de justicia, por lo menos en temas de seguimiento desde la Comisión de Justicia. Esperemos que en los órganos de decisión se asuma la responsabilidad porque el país funcione con esta lógica de Estado de Derecho que estamos perdiendo de vista. Marquemos entonces como primer punto una observación que en un año, un accidentado, más que accidentado año, no ha habido un retorno mínimo a la agenda de políticas públicas que en un esfuerzo de compilación y de reorganización lanzó el ministro Vega terminando su periodo.
ni una palabra. Marquemos como segundo punto que, sin embargo, la cuestión de las políticas judiciales es un asunto de espacios transversales, de modo que se puede impulsar también desde las demás entidades del sistema. Y aterricemos en uno de los aspectos de tu comentario, la Junta de Fiscales Supremos, desactivada como un lamentable efecto colateral de los casos sobre, o que comenzaron con la llamada mafia de los pueblos, de los cuellos blancos del puerto, ha, ha logrado reactivarse. La Junta Nacional de Justicia nombró 2 fiscales supremos nuevos. Hay una nueva fiscal de la Nación a cargo, que además asume el mandato en medio de una crisis institucional también, el inicio de la primera investigación contra un presidente de la República en ejercicio. ¿Qué expectativas te produce este relanzamiento, Marisol, del Ministerio Público en las actuales circunstancias? Yo creo que la fiscal de la Nación tiene un reto enfrente muy alto que de alguna manera Pablo Sánchez ha hecho menos complejo, ¿no? El cambio de Zoraida Ábalos al decidir iniciar procesos de investigación contra presidentes en ejercicio, primero con Martín Vizcarra y luego con Pedro Castillo, es un antes y un después. Yo creo que la fiscal Ábalos se equivoca al pensar que iba a haber la misma reacción con Martín Vizcarra, que estaba a puertas de terminar su periodo, que con Pedro Castillo, que estaba iniciándolo, y hace esta suerte de, le digo al país que hay indicios razonables para abrir un proceso de investigación, pero que no puedo acusar, lo cual generó, como es natural, un cuestionamiento al resto de su labor, que yo creo que tendrá que ser valorada en el tiempo con más justicia de lo que ha sido ahora valorado. Sin embargo, ya el fiscal Sánchez, con más experiencia lidiando con estos temas políticos sin permitir que invadan la justicia, hizo algo que me pareció correcto, que fue decir, no, vamos con la investigación, la acusación es otro momento. Y yo creo que esa primera parte, que era una tarea obligada para poder tener tranquilidad, ya está hecha por él, solamente espero que la fiscal lo continúe. Creo que tiene experiencia y que la Junta ha hecho una buena elección. Le deseo el mayor de los éxitos, va a tener que generar confianza a nivel de la institución, defenderla. Hoy tenemos un Ministerio Público que ha aprendido a hacer investigación, hemos pagado todos el costo de un traslado de la investigación de la policía al Ministerio Público, con todas las peleas y las pugnas internas que eso generó, y hoy ya ahí se ha adquirido una expertise, se han adquirido equipos, se han armado unidades técnicas que pueden hacer esta investigación que no es pues solo documental, hay una investigación que necesita la intervención de peritos y de cierto conocimiento de técnicas de investigación que arriben que la policía desarrolló en muchos años, y muy bien en muchas áreas. Entonces yo siento que hoy hay un trabajo que tiene que terminar de amalgamarse para que el Ministerio Público pueda tener resultados. Creo que vamos a tener que hacer también una corrección fina del abuso de la prisión preventiva. La ley de crimen organizado en su momento, que generó, digamos, bajó el umbral garantista para reconocer que el crimen organizado podía incluso anular las posibilidades de investigación del Estado, y que se requería por eso bajar sin dejar de respetar, por supuesto, derechos humanos, bajar para ese tipo de crímenes, disminuir el rango de garantía y protegiendo, por supuesto, a los ciudadanos y garantizando su derecho o la presunción de inocencia, dar facilidades para la investigación en casos de criminalidad organizada, narcotráfico, en fin. Y la otra ley que se dio que permitió, que tenía que ver con esto, ¿no? Oye, no me va a dar el tiempo en casos complejos, trabajan con unidades separadas, el crimen organizado tiene oficinas o sectores, una empresa del mal, y entonces funciona como una empresa y es muy difícil conversar uno con otro, va a facilitar la colaboración eficaz, en fin, todas las normas que se han dado hay que graduarlas, porque sí se ha dado un abuso de la prisión preventiva, César, que termina distorsionando una medida de última ratio y convirtiéndola en una medida que lo que busca es darle más tiempo al fiscal porque tiene carga laboral. Esa no es la salida. La carga laboral tiene que administrarse de otra forma, y las investigaciones de casos complejos de otra manera, y la prisión preventiva, medida de última ratio para casos de extrema necesidad en la cual
el país corre peligro. Yo creo que la gran tarea de la fiscal es una tarea técnica, manejando la politización de la justicia con mucha claridad, con mucha transparencia, evitando situaciones como la de un fiscal a cargo diciendo que le tiene que pedir permiso para, por ejemplo, hacer un allanamiento si se trata de un político. Y yo creo que si ella le suma a la transparencia y al conocimiento, un contenido técnico que le explique al ciudadano cuál es la labor fiscal, dónde empieza, dónde termina, podría ser esta etapa, que es difícil para la Fiscalía, una etapa importante de aproximación y de acercamiento a la ciudadanía para que sepamos que finalmente la acción penal está a su cargo y que lo que hay que hacer es confiar, ¿no? Hay que recuperar la confianza en las instituciones y ese es el gran reto que tiene la nueva fiscal. Le deseo, por supuesto, el mayor de los éxitos. Es interesante, tu comentario combina dos planos, ¿no? De un lado está el modo en que la Fiscalía de la Nación se pare o se asiente en este espacio cargado de incógnitas que representa la primera vez que un presidente en ejercicio está siendo investigado. Y del otro lado, tienes tanto una agenda de casos heredados, hablabas de la prisión preventiva y el tiempo, te estaba refiriendo al modo en que se ha portado el sistema en los últimos 5 años, y un desafío de políticas por armar. Y vayamos por el primero de estos puntos, que parece que es inevitable. ¿Cuáles son tus expectativas de desarrollo de esta investigación que la Fiscalía de la Nación está desarrollando contra el presidente de la República? Inevitablemente la agenda de asuntos relacionados con la Fiscalía va a estar atravesada por esas reacciones, pero la investigación recién comienza y la Presidencia de la República tiene hasta 4 años programados para mantenerse en el cargo si no pasa algo en el camino. ¿Cómo ves esto? ¿Qué expectativas tienes? Tú y yo sabemos perfectamente que una investigación penal bien llevada no es una investigación que se puede hacer en meses. Por eso es que antes las comisiones del Congreso de alguna manera calmaban la demanda de justicia inmediata, ¿no? La justicia que tarda no es justicia, la gente quiere menos papel y más justicia, y la justicia demora, pues toma tiempo. Tú no puedes privar de la libertad a una persona por meras sospechas, por meros indicios, por más que sea pues tan ineficiente como ese presidente, tan inútil como puede llegar a serlo y que esté rodeado de gente que evidentemente ha cometido actos de corrupción, no a nivel de presunción, sino al de $20,000 encontrados en el baño en Palacio. O sea, a ese nivel. Entonces tienes que generar confianza y la confianza se genera con transparencia, César. Entonces yo creo que hay que empezar por explicarle al país cuáles son los plazos, cuáles son los procesos, cuánto tiempo toman regularmente, cuáles son las dificultades que se enfrentan, para que los ciudadanos sepamos que la respuesta del sistema de justicia no es una respuesta política. Mira, con Toledo me pasó una cosa muy parecida, ¿no? La gente quería que yo dijera, viene mañana. Entonces era una presión por todas partes para que yo saliera y dijera, Toledo viene en un mes. Yo hice la tarea, revisé cuál era el proceso, revisé la media, estuve en Washington, hicimos todo el trabajo que teníamos que hacer y la media eran entre 4 y 5 años, sin pandemia. Y yo vine y dije, es entre 4 y 5 años. Eso es, toma este tiempo, pues lo expliqué por supuesto la gente estaba furiosa, que lo estábamos, bueno, ha pasado el tiempo y es entre 4 y 5 años. Ese es el tiempo que se va a tomar una extradición con Estados Unidos con esas características, es la media, ¿no? Puedes corregir los procesos, sí, por supuesto que sí, pero no puedes politizar ese proceso porque le haces daño al proceso en sí mismo. Va a pasar lo mismo con el presidente. Hay que explicar. Y yo creo que este es un espacio maravilloso para explicar. Hay que salir y decir, estos son los procesos, esto puede demorar un peritaje, estas son todas las acciones que puede tomar el presidente, estas son todas las formas en las que el presidente puede dilatar. Y lo que está haciendo es dilatando. Yo esperaría una actitud del presidente mucho más de colaboración, mucho más de asistir a todo, mucho más de no postergar nada y de contribuir a que, si es inocente, efectivamente quede claro, ¿no? Porque aquí no, en el caso de él, aunque hay presunción, es presidente de la República, entonces tiene que tener un autoritas. Y la autoritas del presidente no se gana utilizando todos los resquicios de la ley para ver cómo gana tiempo, cómo dilata un proceso, ¿no? Entonces eso es un tema de actitud frente a una investigación que él no está teniendo. La actitud de la Fiscalía tiene que ser la transparencia, transparentar el proceso, explicar los pasos y dejar que el camino político, que es la comisión o la acusación constitucional o la vacancia, de ser el caso, siga su camino, no caer en el juego y eso se hace si tú acostumbras, por ejemplo, a la prensa, la convocas y le explicas.
No, por supuesto, cuando sales de una fiscalía le vuelves a explicar lo que te pregunte, pero esa transparencia es indispensable para el Ministerio Público ahora, ¿no? Cero, cero oscuridad. Y por supuesto, filtración de la información tampoco funciona, porque eso le hace daño al Ministerio Público, cuestiona la capacidad de los fiscales de cautelar la investigación, el secreto de una investigación, lo que no significa ocultar información, significa llevar los procesos con la rigurosidad que tienen que ser llevados. Yo creo que tiene un reto inmenso el Ministerio Público, pero comunicar es uno de los principales retos que tiene, porque tienes que acercar la justicia al ciudadano, y eso, aunque a nosotros nos enseñan a hablar difícil en la universidad, tenemos que aprender a hablar fácil. La gente entiende perfectamente lo que es que una ley no se cumpla, lo que es que te hagan perder el tiempo, que te citen a 1 hora, que lleguen 2 horas después, que cuando tú eres el que tiene la razón, toda la justicia parezca que está contra ti. Las personas lo saben porque lo sufrimos. Por eso no denuncias cuando te arranchan la cartera, cuando te arranchan la billetera, cuando te arranchan el celular, porque esto es muy complicado. Entonces sí creo que el Ministerio Público tendría hoy que jugar un rol de docencia a través del canal, a través de los canales de televisión, explicando los procesos. Ayudaría mucho, César, porque esto empieza, recién empieza, y el presidente no está asumiendo la autoritas que tiene su cargo, ni la dignidad de su cargo, y lejos de eso está usando, dentro de la ley, por supuesto, todos los caminos que hay para eludir el ir y decir la verdad. Y eso le hace mucho daño a él, pero le hace más daño al sistema si no lo sabe enfrentar, si no lo sabe confrontar con la verdad y desde lo técnico, ¿no? Así que es difícil, pero si las cosas se hacen con ganas y con claridad, los ciudadanos entendemos, ¿no? Solamente tienen que explicarnos cuáles son las expectativas, ¿no? Sobre todo los plazos, César, que los plazos en la justicia peruana parecen todo menos justicia, ¿no? El tiempo es una variable difícil de manejar. Ahora, sí, yo como tú siento que una investigación que compromete a una magistratura o un alto dignatario, como le queramos llamar, mueve al mismo tiempo dos hilos, ¿no? El hilo personal de la defensa a la que todo ciudadano o ciudadana tiene derecho, pero también hilos institucionales que temo el presidente no está teniendo en cuenta y qué decir, ni qué decir sobre las sospechas de su posible vinculación con la cobertura de las fugas de Silva, Pacheco o su propio sobrino. Pero imagínese una fiscalía entonces con potencia comunicacional, una fiscalía que pueda abrir la puerta de la comunicación institucional con los y las ciudadanas y que sobre todo pueda a partir de esa apertura manejar las expectativas que se generan en los casos de relevancia política y manejar, por tanto, el tiempo de maduración equilibrada de un proceso. Ahora, no es la única entidad que ha tenido cambios en este último tiempo. Está el Tribunal Constitucional. Y la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, que está llamado probablemente a cumplir un papel muy importante en esta crisis, también ha tenido debates, discusiones, objeciones y reservas. ¿Qué impresión te da la elección, el proceso que ha desembocado en la elección de jueces del Constitucional y las perspectivas futuras del tribunal? Mira, para cerrarte lo del Ministerio Público, tú me hablabas de, esa es mi ilusión es que lo puedan hacer bien. Yo creo que los países funcionan a través de sus instituciones y que lo que hay que hacer es no permitir que termine de socavar nuestras instituciones. Y creo que la manera en que el Ministerio Público salga de esto fortalecido es con mucha transparencia, o sea, con mucha claridad, explicando las cosas todas las veces que sea necesario, haciendo un trabajo de comunicación serio, profesional, que permita que hagamos la diferencia de lo político y lo jurídico y lo técnico, por supuesto, pero al mismo tiempo se entienda que a quien se está investigando es al presidente de la República, que además tú has hablado del hilo de defensa institucional y el hilo de defensa personal. Ya te digo, si se tratara de una investigación en primera persona, yo lo que haría es decir todo lo que quieran hoy mismo, porque el nombre es lo que un político tiene que cuidar y eso te da credibilidad, incluso el reconocimiento de error. La defensa del presidente, por supuesto, responde a su propia técnica y a lo que el presidente quiera, y creo que se equivoca no tanto en lo técnico, sino en no entender que es el presidente del Perú y que necesitamos confiar y no confiamos. Toda su conducta lo que nos hace es desconfiar, ¿no? Y lo que tampoco puede pasar es que los hilos institucionales se muevan para favorecer al presidente. O sea, no puede ser que una vacancia esté en el Congreso y después con todo tu gabinete. No corresponde.
Eso es un tema personal en el que tú no puedes comprometer la institucionalidad de los ministerios. No puede ser que ante la falsificación de tu tesis lleves a tu ministro de Educación a que haga la defensa. No puede ser que si vas a una entrevista en Canal 7, el ministro de Cultura te reciba como si fuera el edecán. ¿No? Esas cosas dañan la institucionalidad. Entonces saltamos al TC. Creo que la forma como se llevó a cabo el proceso también fue muy complicada, incluso la juramentación, ¿no? Innecesaria, deslucida. Pero creo que hoy a los miembros del Tribunal Constitucional les tocará hablar por sus sentencias, como corresponde, eh, siendo conscientes que la elección ha sido deslucida. O sea, que crea que no ha sido deslucida, entonces no entendió nada. O sea, el Perú hoy está en un juego de fuerzas, ¿no? Va, retrocedo en su NEDU porque tengo los votos. No, no tiene los votos. Tiene los votos coyunturalmente. Este Congreso se va a ir, César. Y en cuanto se vaya, lo que va a regresar es un regreso a garantizar la calidad en la educación, porque es la demanda de los ciudadanos. Retrocedes en derechos sexuales y reproductivos en un país en el que se viola a 14 niños diariamente y muchos, la mayoría de ellos en el seno del hogar. Entonces le confías hay un rol tuitivo de parte del Estado. Eso no significa que tú no puedas educar a tus hijos en tus valores, por supuesto que sí, pero entiende que tiene que haber, la escuela se convierte también en un refugio, por eso es que la pandemia ha sido tan dura para la violencia intrafamiliar, ¿no? Porque la víctima ha convivido con su agresor. Entonces sí hay que empezar por decir la verdad. El TC anterior, en sus últimas sentencias, desconoció precedentes jurisprudenciales a nivel de corte que van a costarle al Perú. O sea, la sentencia sobre temas indígenas que desconoce el derecho a la consulta nos va a costar a nivel de Corte Interamericana de todas maneras. Hoy, en 10 años, seguramente la gente se olvidará quiénes fueron los tribunos que hicieron esa sentencia y cómo fueron sus votos, pero el Perú va a tener que asumir una responsabilidad internacional por eso y por las consecuencias de esa decisión. Entonces, había la necesidad de recomponer el Tribunal Constitucional. A mí me hubieran gustado, de hecho, Milagros Revilla, por ejemplo, es una mujer íntegra, cuya evaluación de su currículum fue absolutamente injusta, fue un atropello, y nos perdimos una señora miembro del Tribunal Constitucional, pero seguramente han habido otros nombres. Yo no cuestiono la calidad de todos los que han sido elegidos, algunos tienen currículums que son muy interesantes, pero creo que hoy tocará hablar desde las sentencias, porque su origen ha sido un origen bien a la prepo y una juramentación bien deslucida en el intento de que no se retroceda por presión, que es lo que ha pasado finalmente con la Defensoría del Pueblo, para bien de la Defensoría del Pueblo, porque nuevamente vuelvo a la autoritas, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Edgar Carpio, cuando fue la elección de los miembros del tribunal anterior, no sé si te acuerdas que fue súper cuestionada, era la oportunidad de que Edgar Carpio, que para mí es uno de los mejores constitucionalistas del país, fuera elegido miembro del tribunal, tenía mucho respaldo. Y él renunció. Y cuando yo le pregunté por qué renuncia a Edgar, él trabajó conmigo de viceministro de Justicia, me dijo, porque si yo quiero ser un buen tribuno, tengo que tener autoritas. Y si yo acepto este tipo de nombramientos, no la tengo. Entonces yo creo que eso es muy importante. Ya están ahí, les deseo el mayor de los éxitos, gánense, corrijan ese sistema de elección que no fue su culpa finalmente, y esa juramentación también poco turbia, con sentencias que nos hagan sentir orgullosos, ¿no? Mantengan una línea jurisprudencial que tenga control de convencionalidad, y esperemos que así sea. Ahora, ya nombrar al reemplazo de Ferrero ahora, porque los votos están, yo, si cambio la ley, no lo haría en lo inmediato, ¿no? O sea, yo creo que los cambios legislativos que van a impactar en el corto plazo y pueden cambiar la dinámica del poder, tienen que ser adoptados con mucha responsabilidad. O sea, por ejemplo, todas las reformas del sistema político no deben ser para la siguiente elección, sino para la subsiguiente, de manera que nadie legisle según sus circunstancias, sino pensando en el Perú, ¿no? Ese es el riesgo de hacer esto, de elegir un accesitario, que sí me parece necesario, pero tiene que hacerse, no sé si este sea el mejor momento, César, la verdad. Nos está faltando visión de mediano plazo al menos, ¿verdad? Porque, claro, de varias maneras la elección o el punto de cese de la designación de Ferrero abre una compuerta por la que teóricamente podría pensarse incluso en hacer un proceso que estabilice el equilibrio interno del constitucional, pero creo que te tengo que respaldar en punto a que las condiciones del momento no dan espacio para un equilibrio de ese tipo y la legitimidad de origen es un capital demasiado valioso y muy difícil de reemplazar, ¿no? Hoy, el día de las
elecciones, Eloy Espinosa dijo lo mismo que acabas de usar como referencia. Un tribunal habla por sus sentencias y él agregaba, y un juez es juez en la medida en que se desvincula de las condiciones específicas en las que ha sido elegido. elegido. De modo que tendremos que ver cómo se comporta este tribunal de aquí en adelante, incluso para pensar, quiero alinearme contigo en los dispositivos que pueden estabilizarlo a largo plazo, la elección de reemplazo de Ferrero, la eventual ampliación del número de miembros a 9, pasar un esquema de elección escalonada por tercios, tener accesitarios, que no es necesariamente una mala idea si puede permitir mejorar el flujo de recambios en una perspectiva un poco más amplia que esta. Pero cerremos, Marisol, este intercambio reparando en un punto por el que pasaste. Claro, el sistema de justicia, para ser sistema de justicia, no solo tiene que castigar, que eso hay que hacerlo en términos equilibrados y oportunos en el tiempo, sino además tiene que reparar daños y proteger personas. Y quizás el espacio más claramente indicativo del modo en que el sistema protege o deja de proteger sea el de las niñas, los niños y su exposición a la violencia sexual directa. Mencionaste el efecto de la pandemia. Susana Silva, alguna vez conversando, y estábamos en el evento de Escuela Garantista, remarcaba la incidencia de los casos de violencia sexual contra menores dentro incluso de la conformación de la población penitenciaria. ¿Cuál es tu impresión? ¿Dónde estamos en materia de protección de personas en este sistema que tendría que ser de justicia en forma? Uf, qué pregunta tan dura, mi querido César. Estamos, estamos muy mal, ¿no? Un Estado de Derecho que acepta que una frase como chapa tu choro o como chapa tu choro y déjalo paralítico cale en la ciudadanía sin que haya espanto, es un Estado que no se da cuenta que lo que esa frase significa es venganza privada, ojo por ojo, justicia en mano propia, ¿no? Un Estado en el que el linchamiento está a la orden del día. Estaba camino a Ayacucho hace poco llevando un grupo de personas a Jomarca, yendo yo a Jomarca y presentándoles a un grupo de personas que me acompañaban la hollada, y en la entrada a la zona del penal de Yanamilla había un cartel que decía: a los ladrones en este lugar los agarramos directamente y los ajusticiamos. O sea, eso es una fragilidad del sistema espantoso, es la antítesis del Estado de Derecho. ¿Quiénes son los que están más expuestos a esta necesidad de arreglar las cuentas por sí mismo? Los más débiles, ¿no? O sea, si tú lees el Plan Nacional de Derechos Humanos, el último, los anteriores, ahí encuentras 13 grupos de especial protección, que son los grupos de especial protección que el propio Estado reconoce para la sociedad y para el mundo, que tienen condiciones estructurales generales desde el Estado que los ponen en esa condición. Y por eso es que se llaman grupos de especial protección, porque el Estado dice: yo tengo condiciones estructurales en mi Estado que hacen que ellos estén en una situación más delicada de la que los demás están. Entonces tienes personas de tercera edad. Comencemos a hablar de ellos, porque son los más débiles de la cadena, ¿no? Son los que el Papa Francisco llama en su última encíclica los últimos. Ya no es la opción preferente por los pobres, es la opción preferente por los últimos, que generalmente son los pobres entre los pobres. Personas de tercera edad. ¿Dónde están los juicios? La mayor cantidad de juicios en niños, niñas y adolescentes por violencia sexual, o en mujeres por violencia sexual, por violencia, digamos, de cualquier psicológica, y por juicios de alimentos, pensiones, tenencia y demás. Esos dos son los temas que generan mayor complejidad en nuestro sistema de justicia. ¿Y cuál es el tema aquí, César? Más duro. Los procesos de pensiones en nuestro país son vergonzosos. O sea, la gente se muere llevando un proceso de pensión que no termina nunca y no teniendo luego forma de cobrar el dinero si es que ganan el proceso. Los procesos de alimentos, las personas, solamente el 5% usa la medida de poder recibir una pensión de alimentos como una medida cautelar. No se piden, además, más de 500 soles. Tú estuviste en la reunión en la que trabajamos el tema de alimentos. Las cifras son de terror, ¿no? Se ha generado hoy un subsistema para ver temas de violencia familiar y se ha dado una norma específica para poder tratar de acelerar los procesos. En fin, esperemos que eso funcione, pero
solamente en estos tres grupos de especial protección, tercera edad, niños, niñas y adolescentes, mujeres que representan el 50.1% de la población, claramente la justicia, nuestro sistema de justicia, en estos grupos que ya son vulnerables y que además tienen interseccionalidad, ¿no? Porque hay mujeres de tercera edad, mujeres, niñas, tienen un problema de acceso a la justicia. Los otros grupos están peor. El grupo de pueblos indígenas ni siquiera tiene un sistema de justicia, pese a que hay un reconocimiento constitucional que pueda conversar con su cosmovisión y con sus costumbres. Ni siquiera hay para el caso de Bagua, por ejemplo, no se les dio, tuvimos que alquilar, bueno, la zona de Chiriaco, el cura de la zona de Bagua, tuvieron que alquilar una casita para que uno de ellos pudiera cumplir la prisión domiciliaria en una casita porque el juez no entendía que en la comunidad indígena no habían paredes, ¿no? Entonces, hay un problema con pueblos indígenas, además de ser un pueblo que requiere especial protección del Estado, tienes un sistema de justicia que no conversa. Y luego tienes las personas privadas de libertad, que también son un grupo de especial protección y que también están fuera del alcance del sistema de justicia. Hay gente que ya tendría que haber cumplido su condena y estar en libertad y no puede acreditar cumplimiento de condena porque no tiene la sentencia. Entonces, esa pregunta es muy dura, pero da pues en el clavo, ¿no? ¿Quiénes son los que están peor frente al sistema de justicia? Los grupos de especial protección, que son los que más requerirían un sistema de justicia fuerte. Probablemente el más atendido, donde hay hoy medidas importantes, se acaba de aprobar una norma que le ha dado rango de ley a directivas internas, sea el tema de mujeres, específicamente violencia intrafamiliar y procesos de alimentos. Pero en general hay una falencia del sistema de atender estos grupos que requieren en mayor medida un sistema que funcione. Estaba mirando cifras mientras escuchaba tu comentario y además de falta de indicadores de protección, creo que sigue siendo cierto que el sistema no se mide a sí mismo por su capacidad o su falta de capacidad para reparar daños. Tengo la impresión que además los últimos informes de las procuradurías ni siquiera están registrando ya cuál es, salvo la de los casos Odebrecht, cuál es, la de Silvana Carrión, la de los casos Odebrecht, cuál es el nivel de reparaciones efectivas que obtienen a favor del Estado. No se diga ya más en relación al modo en que el sistema atiende a personas especialmente vulnerables. Eso me parece doloroso de notar. Creo que el sistema no se está queriendo mirar a sí mismo. Pero claro, estamos pensando mucho en el sistema pensado, dirigido hacia el Estado y los megacasos, muy poco en el sistema pensado para las personas en concreto expuestas, y en el medio están las procuradurías. Y ahí tengo una pregunta que tengo que hacer al cierre, o una pregunta que es inevitable hacer al cierre. ¿Dónde ves en este momento el papel de las procuradurías del Estado? Ay, ese es el mayor de los problemas, César. Yo creo que el tema de las procuradurías no lo hemos resuelto. El problema empezó en el caso de Vilcatoma, no sé si lo recuerdas, y todo lo que se generó en torno por una intervención del ministro. Finalmente yo tuve esa investigación a mi cargo en la comisión y no se encontró responsabilidad en el ministro, más allá de formas y por supuesto de todo lo que pasó en torno a eso. Luego vino el siguiente problema, que de hecho tuve que enfrentarlo yo, lo viví en primera persona con la procuradora del caso Odebrecht, en el que tuve que tomar una decisión técnica que no tenía que ver con el caso, sino con el no haber implementado el 003, que era una norma con rango de ley, un decreto de urgencia que buscaba evitar la ruptura de la cadena de pagos y que ella con una decisión, con su acción, había actuado en sentido contrario, ¿no? Fue durísimo, pero tuve que hacerlo. Y ya se había aprobado en ese momento la reforma. Julia Príncipe había sido convocada para eso y había trabajado una reforma muy interesante, pero que no estábamos muy seguros de que resolviera el problema. De hecho, estaba mucho mejor que antes, porque, digamos, le daba las investigaciones más delicadas a un procurador, pero que tenía pues, que tener garantía de independencia. Lo que han hecho con Soria no tiene nombre, ¿no? El procurador Soria lo sacan porque era incómodo, y lo sacan además cuestionando su calidad profesional y si había o no había trabajado en defensa del Estado cuando se hizo una evaluación para tomarlo. Entonces tú no puedes tener una evaluación que primero te dice sí, aunque yo no estoy de acuerdo con esa evaluación, te dice sí, trabajar en la Defensoría del Pueblo es una defensa del Estado.
no en sentido estricto, porque no es una procuraduría, ni es defensa pública, pero defiende intereses del Estado. Ya está. Si el informe estuvo bien o estuvo mal, ese informe es el que permite que lo contraten. Y años después resulta que no. O sea, el mismo Estado, ¿no? Y eso fue muy duro. Fue para mí además injusto con un profesional que estaba intentando hacer las cosas bien. Creo que Silvana Carrión y en su momento Jorge Ramírez hicieron un excelente trabajo en Odebrecht. Siguieron el trabajo que había hecho Ampuero, que en realidad su trabajo no fue malo, no me toca a mí calificarlo, lo tendrá que calificar la propia Procuraduría, pero sí el no respetar la decisión de gobierno pública a través de una ley que fue el 003, ¿no? Que es lo que ha permitido que Odebrecht no se lleve toda la plata del Perú. Pero ya lo que está pasando con la nueva procuradora, de hecho el comunicado que sacó fue un comunicado poco claro, ¿no? Ella tratando de explicar lo que estaba pasando con el procurador del Ministerio del Ministerio de Transportes y lo que estaba pasando con ella misma, hizo algunas afirmaciones que yo creo que tendrían que ser reevaluadas. Primero dijo que todo lo que se había hecho antes estaba mal. Ya está. Que ella había tenido que llegar, que eso está muy mal de parte de las instituciones. Las instituciones tendrían que tener capacidad de identificar lo que se hizo bien y sobre la base de lo que se hizo bien decir esto está pendiente, ¿no? Pero no es que no se hizo nada. ¿Qué se hizo? La ley se acababa de implementar. No era fácil administrar todo este nuevo sistema, ¿no? Entonces, que no se habían aprobado las normas internas y de funcionamiento. Bueno, entonces, ¿qué estás haciendo para eso? Demuéstranos qué estás haciendo para eso, porque hay cientos de leyes en el Perú que no se reglamentan y que no se implementan, y sin embargo se hacen otras cosas. Y luego dijo algo que también me pareció interesante, dijo, se está revisando los nombramientos para ver si se cumple o no con los requisitos. Que nos diga cuáles se están revisando. O por coincidencia, solo se está revisando el del procurador que les es incómodo. O sea, yo creo que esas cosas habría que exigir que se aclaren. Y luego, finalmente, el que haga preguntas o no haga preguntas tiene que ver con esta falta de comunicación de la que antes hemos hablado, César. Yo creo que hay que entender cuál es el rol del procurador. El procurador va no a reemplazar al fiscal. Su labor es otra. Su labor es garantizar la reparación civil. Evidentemente, tiene que intentar colaborar con sus preguntas a aclarar los hechos que le van a permitir cobrar o no cobrar una reparación civil, pero no reemplaza al fiscal, no compite con el fiscal, hay una relación ahí de mutua colaboración que sí entendió la Procuraduría Odebrecht y que espero que dé los resultados que todos esperamos en términos de justicia y reparación civil, y que no sé si esta procuradora pueda, porque además ella está con esta sensación permanente de que además tiene la culpa el propio ministro Aníbal Torres en su momento por lo pésimamente mal que manejó el tema de Soria, por la poca claridad, su propio viceministro, que además deberíamos de algún día reunirnos con él, porque él es un hombre institucional, venía de trabajar muchos años en Minjus, denunció el uso del poder para fines que terminaban destruyendo la institucionalidad y esta sería una muestra, ¿no? Entonces, creo que está muy frágil la situación de la Procuraduría, lo que es una pena. Creo que eso no significa que una investigación penal vaya a fracasar, pero sí significa que se desluce la labor del procurador que tendríamos que blindar. También me gustaría que evaluáramos esto como parte de la reforma, si la Procuraduría Anticorrupción tendría que estar quizá por su naturaleza temporal, ¿no? O sea, para investigar la corrupción en el tiempo, no la posterior, no la de atrás, sino el control concurrente, si quizás sería mejor, se lo comenté en su momento a Nelson Schack, antes de dejar de ser yo ministra, cuando él entraba, entonces no la vio en toda su dimensión. Quizá podríamos trasladar la Procuraduría Anticorrupción, solo la anticorrupción, a la Contraloría, porque eso le daría dientes a la Contraloría y podría tener una actividad que hoy no tiene, solo a través de su procurador. En fin, hay que pensarla. Yo creo que la Procuraduría es todavía una tarea pendiente, César, porque sigue defendiendo los intereses del Estado. Para eso tiene que haber un nivel de coordinación mínima. ¿Quién es el que enfrenta al ministro de turno, que es un ladrón? La Procuraduría Anticorrupción. ¿Puede la Procuraduría Anticorrupción depender de toda la estructura que tiene relación con el Estado, que tiene que funcionar de la mano? No sé. Quizá la salida sería darle autonomía real, ¿no? Que no pertenezca, aun cuando tenga autonomía, a la estructura, incluso desde el presupuesto. Habría que darle todavía vueltas, César, pero siento que la procuradora tiene que dar muchas señales de que se puede confiar en ella, porque su solo nombramiento, como dijimos al comienzo, nació cuestionado, ¿no?
Mm, Sí tenemos ahí un enorme problema porque junto a la protección está la reparación. Y si la agencia que por definición debería perseguir las reparaciones más importantes no nos comunica claramente lo que significa hacer eso, pues ¿qué hablamos de los accidentes de tránsito y de No los casos olvides, entre personas privadas, ¿no? olvídate. Marisol, mucho de qué hablar. Creo que pues, siempre es encantador tener estas conversaciones contigo. La extensión de la gente muestra qué poco estamos discutiendo sobre políticas públicas en materia de justicia y qué necesario es empezar a hacerlo y no asfixiarnos en esta turbia secuencia de casos criminales desde el poder. Muchas gracias, Marisol, por esta conversación. Muchas gracias a ti, César, siempre es un gusto.